Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Balmaceda. Como nos contó recién Ezequiel, vamos a arrancar con la primera de las actividades de esta jornada tan especial. Estamos celebrando el Día del Podcast, el Día Internacional del Podcast. ¿Habrá uno nacional? ¿Lo podremos marcar nosotros? ¿Por qué se celebrará hoy el Día del Podcast? Misterios que giran desde acá de la ciudad de Buenos Aires, pero vamos a estar charlando para todo el mundo. La primera actividad tiene que ver con grandes productoras, grandes plataformas que desde la ciudad de Buenos Aires están produciendo contenidos para todo el mundo. Vamos a charlar sobre su presente y sobre todo vamos a charlar sobre su futuro. Un 30 de septiembre que nos encuentra con una gran producción de podcast, muchísimas más de las que teníamos incluso en 2020, en medio de la pandemia, y muchas más de 2019 y 2018. Hablaremos sobre ese presente, pero también qué es lo que viene, cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades y cómo encuentros pioneros como este, que justamente nos permiten conocer a distintas partes de la industria y a unir a creadores de podcast con sus oyentes, qué oportunidades pueden surgir. Invito entonces a nuestra primera mesa a nuestros invitados. Los nombro por orden, así nomás. Lo tenemos a Dalmas de Mothercaster, a Luciano Banchero de Posta, a Natalia Carcavalo de WeTalker y a Javier Anaya de Sense of Wonder. Bienvenidos y bienvenidas. Yo estoy seguro que toda la gente que nos sigue por streaming está aplaudiendo en la casa, viste que a veces estás con auriculares. ¿De qué aplaudes? Estoy aplaudiendo esta mesa increíble que estamos viendo. La primera pregunta que me gustaría hacer para comenzar y romper un poquito el hielo es, yo recién decía, bueno, ¿cuánto cambió? Incluso desde el año pasado a la producción de podcast. Ustedes cuatro justamente coordinan proyectos, producen a proyectos artísticos, proyectos comerciales, hablan con distintos actores. ¿En qué creen que hubo mayores cambios en este último tiempo? ¿Qué te parece a vos, Dalma? ¿Con qué cosa te parece que cambió de la escena de los últimos años ahora? Y una de las cosas más importantes creo que es que la gente está consultando para hacer podcast, queriendo capacitarse, y un poco que la palabra podcast dejó de ser esa palabra extraña que uno después tiene que explicar una y otra vez, que no es la radio, que no es Netflix, que es esto y aquello. O sea, creo que son de las características que del año pasado ahora evolucionó favorablemente. Vos cuando vas a un asado de gente que no conoces o qué sé yo, no sé, o a tu vieja, ¿vos te presentás como alguien que crea podcast o decís otra cosa? O sea, ¿se entiende eso? Más o menos. Sí, es como, si hago podcast, ¿un qué? Bueno, especialmente la gente grande, sí, cuesta todavía, pero cada vez cuesta menos explicar qué es un podcast. Genial. Y para vos, Luciano, ¿qué pensás que es lo que cambió quizás, algo que haya cambiado del último tiempo acá hasta el 30 de septiembre de 2021? Hola Tom, ¿cómo estás? Gracias sobre todo a la gente que se acercó a ver el panel. Ojo que ahí hay una idea interesante que creo que no se está explorando tanto, que es, ya que se habla tanto de los nichos que consumen podcast, me parece que falta podcast para adultos mayores. Eso quizás es algo que hay que trabajar. ¿Vos tenés? Mirá, está. Bien ahí, bien ahí. Me olvidé la pregunta, por supuesto, pero creo que tenía que ver con qué cambió. Contame algo que vos pienses que cambió de la escena desde el año pasado o hace los últimos años a hoy. Desde que arrancamos con Posta, que fue hace 7 años ya, creo que cambió todo. Una de las cosas más importantes es que no hay que explicarlo tanto y que mucha más gente sabe de qué se trata y qué estamos haciendo. Y la manera de hacerlo es a través de contenido para esa audiencia. Creo que una vez que se empiezan a hacer, los podcasts medio que se explican solos. Es tipo, no es, vení a escuchar este podcast, sino vení a escuchar esto que está bueno. Pero creo que lo que más cambió fue, creo que hubo mucha diversificación en todo sentido. Creo que en el momento en el que arrancamos a producir, había una audiencia que era como, digamos, no sé, la audiencia de la primera ola, ¿no? Como los early adopters del podcast, y se sumó un público mucho más diverso a escuchar. El podcast era como medio de nicho y varonero, y ahora, por suerte, ves las cosas que rankean en las plataformas más importantes de escucha, y esa diversidad es palpable. Entonces creo que diversidad de contenidos trajo diversidad de audiencia. Creo que ese es el cambio más importante. Y en el último año, creo que si bien no empezó a pasar en el último año específicamente, creo que es cuando más se acentúa. Genial. ¿Y vos, Nati, qué pensás? ¿Qué sentís que cambió del año pasado a este?
Cambiaron muchas cosas, me sumo a lo que decían Dalmas y Luciano. Me parece que cambió en los 3 aspectos más importantes. Uno, que mucha gente se animó a hacer podcast. Todos podemos hacer podcast, sí y no, pero sí. Me parece que cambió también la profesionalización. O sea, hay más gente, pero los que empezamos fuimos profesionalizando, fuimos obteniendo también más recursos para hacerlos, ampliando nuestros equipos. De verdad, eso que decíamos, que el podcast es oportunidad y también como la posibilidad de tener voz propia, de migrar muchos de nosotros profesionales de contenidos a este formato, ahora es un hecho. Y también cambió la llegada de las audiencias con los grandes jugadores de medios que empiezan también a ayudarnos con la distribución, ¿no? Genial. Javier, te toca lo peor, porque ya tenés muchas de esos cambios. Supongo que vos estarás diciendo qué cosa original, qué cosa increíblemente distinta voy a decir después de estas respuestas. ¿Qué pensás? Que puede ser que coincidas con tus compañeros de mesa, pero ¿qué sentís que cambió en este último año? Bueno, primero agradezco el estar aquí, a la organización. ¿Qué siento que cambió? Mira, yo hace 2 años no sabía lo que era un podcast. Soy de esas personas que se preguntaban qué era. Me llegó la propuesta, me dijeron, ¿haces podcast? Y primero averigué en internet lo que era y vi que... La entrada de Wikipedia. Wikipedia, gracias, apareció primero. Y en ese momento dije, bueno, o sea, otra forma de escuchar radio. Mirá que en mi cabeza en ese momento. Así que no me tocó de track investigar. Del año pasado a este hubo un crecimiento para mí que se ve igualado al crecimiento que se venía analizando en los últimos años en Estados Unidos, que es casi un 100% anual. Eso me tocó vivirlo acá con mi gente. O sea, me tocó que del año pasado yo contarle a otros que era un podcast y este año, a diferencia del anterior, hablar en asados con mis amigos de qué podcast escuchaste, cuál no, en qué momento te gusta más, en qué momento no, a mis padres y a mis sobrinos. Entonces, veo eso, veo que realmente se está penetrando y que está siendo una gran posibilidad. Y aparte, personalmente en la pandemia, por ejemplo, me pasó que me cansé de tanto audiovisual, de tanta plataforma, de estar tanto tiempo en la pantalla, entonces encontré en el podcast un lugar de conexión con otro tipo de contenidos que nada, me invita a volar de otra manera. Bueno, quizás una de las falencias, tal vez sobre el final de la mesa vamos a hablar de falencias o vamos a pedir, ¿no? Cosas que nos gustaría tener, es la capacidad de tener información clara de cómo es ese consumo de podcast. Hay un informe anual que saca Drop the Mic generalmente, pero digamos, faltaría como algo un poco, digamos que ese informe es muy bueno, faltaría algo más cuantitativo, más grande, porque una de las preguntas es, bueno, ¿quiénes escucha podcast y cuánto es? En ocasiones uno piensa que es un fenómeno muy urbano, en ocasiones uno piensa esto, ok, lo conoce la gente a la que voy a los asados y eso se ubica más, pero también es cierto que no están los números, digamos, de alguna manera parece que este último año fue un año de explosión de producción y hay que ver si eso lo acompaña la cantidad de audiencia. Cuando uno ve informes del exterior, por ejemplo, durante la cuarentena, al comienzo de la cuarentena, se detuvo mucho el consumo de podcast, por lo menos en el exterior, lo que sabemos, porque el podcast es un consumo que generalmente es on the go, estás arriba del subte, en el tren, en el colectivo y de golpe estábamos acá, ¿no? Yo leí un informe muy bueno el año pasado, me acuerdo, que era, bueno, el podcast como lavar los platos, ¿no? Ese momento que estábamos todos encerrados, lavando los platos, agachado, limpiando el zócalo de la cocina, y ahí escuchabas el podcast porque te acompañaba. Ahora parece que estamos saliendo de la pandemia, nos estamos moviendo y quizás eso volvió. Sin embargo, los números, por ejemplo, sería, o sea, entender esa audiencia podría ser algo que para el 30 de septiembre de 2022 podríamos pedir, ¿no? Organizar un gran estudio para entender un poco esa cuestión. Dalmas, ¿y vos pensás frente a esto que la llegada de, como contaba Nati, de jugadores grandes, supongo que para muchos Spotify es el gran jugador, ¿no? Que abrís la aplicación y te sale automáticamente los podcasts. Cuando a mí me toca, por ejemplo, explicar lo que es un podcast para alguien que está en otro mundo, le digo, es un programa de radio de Spotify. O sea, cuando hago una entrevista a alguien que no sé cómo explicárselo, le digo, es un programa de radio de Spotify. Y con eso más o menos surge. ¿Vos sentís que eso trajo gente más, digamos, a un público más popular? ¿Crees que eso puede tener algún inconveniente, que puede repetir algunos vicios? Y Spotify ayudó bastante en los últimos años, porque todos teníamos instalado Spotify ya en el teléfono. O sea, antes, qué sé yo, la primera vez que tuve mi acercamiento al podcast tenía Pocket Cast, la tuve que pagar. Yo también la tengo todavía porque bueno, pagué $10 hace un montón, ahora es un montón de plata. 3.
Te odio, no hablas más. Bueno, no, sí, seguí contando. Spotify ayudó muchísimo en ese sentido. Ya todos la tenían ahí. Tal vez yo como productor esperaba que podcast aparezca primero, antes que cualquier otra música, y no en una pestaña media oculta por ahí. Creo que hace menos de un mes habilitaron la opción de la campanita para los episodios y que te recuerdes y no tengas vos que acordarte, cosa que otras aplicaciones ya la tienen nativas. Entonces, o sea, si bien Spotify ha contribuido mucho, todavía como que le falta, por lo menos desde mi punto de vista, meterse más en este universo de podcast, que lo está haciendo con mucha fuerza y es como que viene a pararse de la misma forma que lo hizo YouTube para contenidos audiovisuales o para streaming con Twitch, porque Spotify está apuntando a ser la plataforma de podcast. Perfecto. Sí, yo también a veces me pregunto por la experiencia de los que no son oyentes de podcast, que no somos ni nosotros en esta mesa, ni los que están acá en el Centro Cultural San Martín, ni los que nos están viendo por streaming. Mis amigos que no son podcasteros te dicen, bueno, abro Spotify y me sale el podcast de Ford, me sale Miguel Granado, ¿dónde quiero escuchar los redondos? O sea, mis amigos chongos, digo, quiero escuchar y no que me salta. Vos decís que están escondidos. Para mí está muy adelante, eso me sorprende, pero también entiendo que es como una estrategia. Y para vos, Luciano, que estás con un híbrido, ¿no? Con un experimento muy raro a nivel mundial. Contanos un poco acerca de nuestra vida. Estás trayendo algo de la radio tradicional, que es también, digamos, un lugar de trabajo para vos y donde exploraste mucho, y algo del mundo de los podcasts, como en algo intermedio. ¿Vos sentís que estás armando ese puente entre los que escuchan radio y quizás también dejaron de escuchar radio porque no estaban tanto en la autopista o en el subte o en el colectivo, y los que se empiezan a meter en el mundo de podcast, quizás porque hay figuras como Miguel Granados, que conocés de la tele y te dan ganas, o una biografía de Ricardo Ford, y te dan ganas de poner play? ¿Sentís que algo de eso es...? Contanos un poco qué es nuestro día, que es complicado de explicar, ¿o no? Más o menos. No, a ver, contanos cómo es. A ver, primero, con respecto a la estrategia de Spotify, está pasando algo que es la respuesta a una de las preguntas que más nos vienen haciendo los que estamos metidos de alguna manera en el mundo podcast hace años, que es qué tiene que pasar para que el podcast salga del nicho y empiece a alcanzar otras audiencias, que es empezar a generar contenidos con gente que no necesariamente viene del mundo del podcast y traer figuras del mundo de la televisión, la radio, el cine y otras industrias que nunca habían hecho un podcast, pero que ya tienen una audiencia propia que, si todo sale bien, termina viniendo a escuchar el podcast. En el caso de Migue, que suele ser la cruda, el podcast más escuchado de Spotify, creo que muestra que la experiencia es exitosa. Y además es un formato sencillo, basado en la conversación. Entonces, además de la piel que tiene una figura como Miguel, está como muy apoyado en escuchar una conversación interesante, que es como, creo que es una buena primera experiencia de escucha de podcast. Creo que es un buen primer podcast para mucha gente. Para otra gente, el primer acercamiento fue con Basta Chicos, que también es de Spotify, el podcast documental sobre Ricardo Ford, que ahí... bueno, tenés como una tormenta perfecta de cosas, ¿no? Tenés un anfitrión que tiene mucho seguimiento en medios digitales, como es Damián Cook. Tenés una figura recontra convocante que no está más entre nosotros, como es Ricardo Ford. Y tenés una historia muy bien contada que te da ganas de compartirlo y decir, escuchá esto. Que eso me parece que es lo que termina de definir la ecuación. Hacer algo que te invite a compartirlo. En el caso de Nuestro Día, que es el programa diario que hacemos, que es una apuesta rarísima de Spotify, en la que nosotros nos acercamos desde posta para producirlo y por alguna extraña razón dijeron que sí. Es, como vos decís, creo que un puente entre la audiencia que viene escuchando radio, sobre todo entre la audiencia que viene consumiendo los segmentos de radio que se suben a Spotify, y darles algo original todos los días. Nuestro Día es un programa que se produce con lógica de programa de radio, pero que no sale en vivo, es decir, que tiene una estructura de bloques, que tiene noticias, que tiene columnistas, que tiene entrevistas. Digamos, es un formato tipo magazine, pero que se publica exclusivamente dentro de Spotify y on demand. Y lo puedes escuchar con canciones, podés escucharlo, no sé, algo que nos está pasando es que el programa sale a las 7 de la mañana todos los días. Y hay gente que lo escucha, no sé, de 7 a 9, como si fuese un programa de 2 horas, y hay gente que lo va dosificando durante el día, entonces empiezan a escucharlo a la mañana y lo terminan de escuchar a la noche. Entonces creo que recién vamos menos de un mes
creo que es temprano para sacar conclusiones, pero una de las cosas más interesantes es cómo va transformando los hábitos. O sea, nosotros no esperamos que la gente lo consuma necesariamente de punta a punta o consumir un segmento como si se trate de un episodio de podcast, sino que lo escuchen como se les canta. Y eso está empezando a pasar y en maneras que no nos imaginábamos. Insisto, creo que es temprano para sacar conclusiones, pero hasta ahora nada, estamos súper contentos y si no lo escucharon, busquen Nuestro Día en Spotify, que todos los días tienen un programa nuevo. No, y que tiene también, bueno, más allá de que estoy sesgado porque Luciano es mi amigo, es una Tenemos propuesta. historia con Tenemos Tomás. historia juntos. Pero digo, no, pero es una propuesta original. Porque parte también de lo que sucede cuando ves el ranking de los más escuchados en Spotify, quizás salvo Concha Podcast, lo que sucede, por ejemplo, en Spotify, es que, por ejemplo, Cruda, puedes decir, bueno, todo lo que el podcast puede ofrecer o todos los formatos que puede narrativamente ofrecer, y finalmente es Miguel, que juega o hace de no sé nada de algo, quiero charlar sobre eso. La edición es mínima, y a Miguel lo quiero y también a los productores de podcast lo quiero. Pero digo, uno lo ve y dice, no es esto quizás lo que yo pienso del podcast, ¿no? Y para vos, Nati, que nada, WeToker siempre habló como para otras comunidades, con otras temáticas, adultos mayores, pero nada, yo una vez dije, bueno, quiero investigar sobre el pelo corporal, qué pasa con los vellos. Natalia me dijo, tengo un podcast sobre una depiladora. Ay, hija de puta, bueno, listo, estaba ahí y se habló sobre la economía del pelo y todo eso. Digamos, ¿cómo lo sentís vos también cuando llega un jugador grande, en donde también cuando llega el público mayor vuelve a elegir quizás propuestas más tradicionales? O sea, ¿no ves que hay un podcast distinto que va rankeando muy alto, no? Lo vivo con contradicción. Por un lado me alegro porque eso va a facilitar que mucha gente llegue y descubra y después tendremos fe en que siga buscando qué más hay, ¿no? Y que vuelva a investigar otros mundos que le pueden gustar a esa persona, donde esos mundos no están en los medios masivos, ¿viste? En la conversación medio ya rancia, saturada y alejada de todo lo que nos importa, de esas búsquedas de los medios de tanta audiencia. Por un lado, está bien, me parece que es parte de esta profesionalización. Cuando es un original como el de Migue y demás, mejor. No me gusta para nada cuando gente celebrity de la radio y de la tele hace un recorte de audio y eso parece que es un podcast. La verdad que eso es terrible, pero ofende. es como un esnovismo. Yo lo pensaba y no lo quería decir. Gracias que lo dijiste. Porque es verdad. Vos decís, oh, bueno, lo más escuchado de tal emisora, que está perfecto, está Sí. divina. Pero ¿qué haces acá? Porque digo, bueno, pero también es, supongo que parte de esta masificación, ¿no? Sí, y un poco respetá el formato, no lo arruines con tu fama y con esos valores de los otros medios que están bien para los otros medios. Pero bueno, nosotros también somos unos románticos del podcast, nos gusta respetar ese oído cuidado, esa elección de las personas, ¿viste? Hay recortes donde de verdad está un fade de un tema, bueno, horrible. Yendo hacia adelante, me parece que está bueno, que es una etapa de apertura, entonces uno no tiene que ponerse a criticar tanto, pero también a nosotros que venimos haciendo podcasts nativos, tenemos que empezar a competir contra eso. Sin embargo, toda la experiencia de WeToker, lo que hicimos con Spotify y demás, habla de que de verdad hay posibilidad de tener voz propia con contenidos de wellness, mindfulness, coaching, género, sexualidad, astrología. Hay muchos otros mundos donde la gente va a buscar algo que nosotros creemos que lo nutre o le resulta interesante o lo entretiene de muchas otras formas. Entonces insistimos en seguir con la nuestra, experimentando, hablar de otros temas. Sí, yo en ocasiones pienso, soy una persona de 40 años, entonces soy una persona, digamos, con mucha historia, pero pienso cuando empezó Facebook, que estábamos todos buscando los likes y era como, bueno, a ver quién tiene más likes. Y Te mando un zumbido. Y, bueno, se mandó un zumbido y estaban ahí, bueno, me tocó un toque, ¿qué pasó? Y estaba toda esta idea del reach orgánico. O sea, vos publicabas algo y el algoritmo le llegaba que todo el mundo podía verlo. Todos entramos ahí y empezamos a generar contenido para Facebook, Un día Zuckerberg se levantó y dijo, bueno, esto es un negocio. Listo, ahora si querés que llegue a todo el mundo, tenés que poner platita. Y vos podés hacer el mejor contenido del mundo, pero si no pautás, no pasa. Yo a veces siento con plataformas, no digo Spotify, pero digo en plataformas en general, pero Spotify es justo la que en este día del podcast está muy central, es
Bueno, ¿cuál es la trampa de esa? Porque, digamos, qué sé yo, uno sube quizás a todas las plataformas de audio, digamos, ¿dónde los va a poner? Yo, por ejemplo, las subo vía Anchor, que Anchor ahora es de Spotify, entonces digo, también es parte de todo eso. Y finalmente yo veo que en Argentina se consume ahí. ¿Cómo escaparle a esa dinámica? Perdón, yo le digo esto porque lo dije hace 2 semanas y me putearon de arriba abajo, pero lo vuelvo a repetir, porque veo que en los Spotify, de los original de Spotify, no hay diversidad. Digo, yo me quiero matar. Digo, ¿cómo nadie pensó en poner a más voces LGTBIQ+, más voces femeninas? Más, y bueno, hay 2 chicas que tienen un podcast. Bueno, pero eso como que me da como tristeza. Sí, yo creo que tiene que ver con que esto es muy incipiente. Spotify estaba en beta hasta hace muy poco y me parece que valoro el esfuerzo inicial de ir a buscar lo que funciona y tengo la esperanza de que se siga abriendo a esta democratización de voces, sobre todo cuando un jugador importante que puede invertir y puede ampliar, sí nos hizo un gran favor en esta distribución en poder explicar qué es un podcast y llegar a eso. Bueno, tal vez esto se trate de etapas y también responsabilidad nuestra de los productores de ir a proponer algo nuevo como hizo Luciano o como hicimos nosotros con Astrosex en el inicio. Totalmente. Digo que es la vanguardia, depende de nosotros también con qué insistencia y creatividad podamos hacer esas alianzas, ¿no? Genial. Una cosa interesante para decir sobre Spotify, por el lado positivo, es que son la única plataforma que le dan bola a Argentina. Las otras plataformas como Apple Podcast, Amazon Music y demás. Bueno, y Podimo también. Y Podimo, bueno, Podimo es cierto también. Pero es otro tipo de plataforma. Sí, Podimo vino con alguna promesa que no sucedió. Por lo menos Sí, para el lado o sea, de... bueno, Luciano tiene, yo tuve Podimo también, pues también, también lo que pasaba con Podimo, y es algo más, un marco más general, es que producir en el exterior, en Argentina, es enloquecedor. O sea, la problemática administrativa es enloquecedora. Ahora si bien charlamos de eso, hacemos un grupo de autoayuda. O sea, no aburramos a la gente con terapia. pero estoy seguro que mucha gente administración acá de también, podcast. perdón, no, pero mucha gente acá también quiere producir para afuera. Obviamente nosotros tenemos precios muy competitivos y tenemos un gran talento, digamos, un encuentro como este es para conocer también talentos increíbles de voces, de ediciones, de estudio, de guionistas. Ahora, poder hacerlo, sacarlo que se publica afuera y luego vos poder cobrar eso, requiere, no sé, Sí, otro también país. estos modelos de negocio que vienen de afuera tienen una distancia con nuestras formas de consumo, porque en esas plataformas vos tenés que suscribirte y pagar, y entonces este espíritu con el que todos nosotros empezamos a hacer los podcasts encuentra una contradicción en eso, porque el podcast está disponible, lo que vos más querés es que se escuche. Entonces también cuando vienen otras empresas con planteos de cierre y de exclusividad, me parece que todavía a nosotros nos hace ruido, ¿no? Genial. Javier, te veo desesperado por hablar, perdón, porque te tenemos acá. No, por favor. Contanos, perdón. No sé si tenés alguna pregunta o... No, creo o que sigo en querías línea decir con lo algo que de venimos esto y hablando. tengo una pregunta después para Sí, ti. a ver, me pasó específicamente que quienes nos buscaron hace 2 años para empezar a producir contenido fue Spotify. Nosotros hicimos 3 originales de Spotify y los primeros 2 fueron para niños, o sea, nos pareció increíble poder ofrecerles... buscaban diversidad, por eso es algo en lo que siento que están trabajando, o sea, más allá de que después los proyectos que elijan o no, la tengan o no, pero en nuestro caso, por ejemplo, propusimos Mindfulness para chicos y no lo dudaron, hicimos se llama Manual para Niños Inquietos, un podcast en Spotify para chicos que nos trajo mucha alegría. Sí, mi sobrino, se lo recomendé a mi hermana y mi sobrino, bueno, sigue siendo un demonio, pero ubica todo ese contenido, pero está bien, sí. Muchísimas No prometía gracias. que no fueran demonios después de escucharlo, pero está bien. No, pero para el auto, para los viajes, un poco la propuesta que está genial. Es por ese lado y justamente te invita a ir bajando en la escucha de los contenidos, ir incorporando un montón de herramientas del mindfulness y al final justamente, bueno, que hablamos de los demonios, digo, aprender a por lo menos charlar con tus miedos interiores. Así que fue una propuesta hermosa porque realmente no encontrábamos esa libertad expresiva yo vengo de YouTube, a ver, empecé hace ya 10 años en YouTube, entonces entiendo soy bicho capaz más de los analytics, entonces entiendo de búsquedas, entiendo de cómo nos buscan el contenido y muy enfocado también en los dibujos animados infantiles. Pero bueno, por esta razón de hacer contenidos para chicos es que nos buscó Spotify y la verdad que solo palabras positivas del acompañamiento y la libertad creativa que nos dieron. Nunca nos rebotaron un guión, nunca nos pidieron muchas modificaciones. En ese sentido, la verdad que me saco el sombrero porque encima pudimos pagar a nuestro equipo y ya emplear gente en pandemia fue un placer.
Este último año estuvimos haciendo un podcast de hip hop, fue una experiencia distinta, se llama Ruido. No sé si lo conocen, está conducido por supuesto, ¿no? Y además tipo siempre está en el top 10. Bueno, muchísimas gracias. Fue una experiencia distinta de entrevistas, un desafío hacer entrevistas por toda Latinoamérica. También buscar un target difícil que es adolescentes, entonces teníamos que tratar de entender su forma de escucha. Lo único que capaz me gustaría mejorar, entiendo en lo que es hoy podcast, hoy Spotify, que es algo que lo hablo abiertamente con ellos, es que me gustaría entender más de la información que hay ahí. O sea, la diferencia de YouTube, que es un poco, me dio la posibilidad de crecer por los YouTube analytics. te abre la puerta, o sea, los que conocen YouTube, vos con Analytics como creador realmente conoces todo. Exacto. Y el resto de las plataformas, más allá de Spotify, Instagram, Facebook, no te abre la puerta como te abren ellos. Hoy, bueno, por Anchor está compartiendo cierta información, pero es muy general, entonces hay detalles como creador que vos necesitas entender dónde fue el dropeo de escuchas, hasta dónde fueron a escuchar, digo, en un podcast diario, como contaban, buenísimo lo que están haciendo, felicitaciones. A mí, por ejemplo, me encantaría analizar, bueno, ¿por qué decidieron adelantar de acá hasta acá? ¿Y por qué acá hay un 30% de crecimiento? Bueno, entonces, esa es la única forma de analizar y jugar con la audiencia, que quieras o no hacemos esto para ellos, y entender sus gustos para poder mejorar. Entonces, capaz, lo único por el momento que hoy pediría sería más apertura en general analítica o más investigación y más datos para poder mejorar nosotros como productores. Genial. Tenemos 10 minutos. Tengo una pregunta para hacerle. Sí. Pero, Bueno, sí, porque eran 45 minutos, empezamos y 10, nos quedan 10. Si no, alguien que me rete y me diga, pero estamos todos bien, ¿no? 5 o 8 minutos. Quédate hasta que te baje. 8 minutos. ¿Sabes cuántas veces me pasa? 8 minutos. No, también tenemos gente acá con aforo, estamos muy contentos y muchas personas nos están viendo por streaming. En un ratito ya pueden pedir, hay un corte creo que de 15 minutos, pueden pedir por teléfono o cocinarse algo y llevárselo enfrente a la compu para seguir viendo. Mi pregunta es, ok, ya le estamos pidiendo a las plataformas cosas, vamos a pedirle al Estado. Estamos acá en un evento del Ministerio de Cultura, estamos muy contentos, le agradecemos, estamos también en el Centro Cultural San Martín, también le agradecemos. ¿Qué cosas podemos pedir para que este sector, que estamos diciendo que tiene mucho talento, que tiene mucho interés, que tiene posibilidades, no le podemos pedir cosas de exportación de servicios porque no corresponden al Estado de la ciudad, pero otras cosas? Vos, Dalmas, ¿qué le pedirías? ¿De qué manera vos querés que te pueden patrocinar, ayudar, crear mejor para que crezca el ecosistema de los podcasts y el 30 de septiembre de 2022 estemos acá diciendo todo lo que crecimos? Bueno, esto ya es un avance. O sea, que estemos acá es un gran paso. Creo que no depende solamente del Estado, depende de todos nosotros. Depende de las productoras independientes como somos nosotros, de la gente que está acá, de todos. Porque hay algo que es propio del podcast y, digamos, de lo que decía Natalia. Somos románticos del podcast. Y el podcast es libre. El podcast no depende de ninguna plataforma. Yo puedo subir mi podcast, ponerlo privado y dárselo a ciertas personas si quiero. No dependo más de Spotify, no dependo de analíticas ni de nadie. Es complicado justamente la parte de las analíticas por ese motivo. Entonces, al ser tan libre, o sea, pedir, por lo menos puedo pedir por la federalización del podcast, que salgamos de acá de Capital Federal, que vayamos a las provincias y que busquemos las voces que hay productoras como Parque Podcast, Góndola, que son muy grosas y que tienen la voz de las provincias. Yo que vengo del lado de la radio, ustedes también, a los locutores les sacaban las tonadas. Hoy en día eso ya no puede ser así. Y el podcast le da esa voz que mucha gente perdió. Genial. Luciano, ¿qué te parece? ¿Qué medida? Ponele que te doy por 5 minutos un superpoder medio trucho, que es tipo, bueno, ok, tomar medidas para que crezca el ecosistema de los podcasts. ¿Qué medidas tomarías? Yo coincido en que, a ver, desde Posta históricamente no hemos... No tenemos pauta, por ejemplo, nunca trabajamos en vínculo con el Estado ni municipal, mirá la antigüedad que estoy diciendo, ni nacional. Pero sí creo que es importante como... aclaro esto porque tipo, es como... aprovecho el espacio para plantear esto. Creo que nadie se preguntaba, tipo, pero ¿tendrá pauta política posta? Bueno, la pregunta que nadie se hizo, igual la contestaste, está muy bien. No, ojo, pero me parece que espacios como este de visibilización y de comunicación son súper positivos.
Creo que es muy importante estimular la producción también. El tema de la federalización es clave, es fundamental, porque hoy sigue siendo, en todo el mundo, sigue siendo un fenómeno bastante urbano el podcast. Vos ves, cuando ves esas encuestas de cuánto creció el podcast y de dónde es que más se escucha, lo ves y son todas áreas urbanas. Entonces creo que, así como al comienzo decía, hubo una diversificación de contenidos que llevó a la diversificación de audiencias, creo que llevar el podcast a espacios donde hoy nos está produciendo y nos está escuchando es fundamental para salir de este gran nicho que es la escucha urbana. Perfecto. ¿Nati? Bueno, es muy difícil plantearse en qué pedir, sobre todo para los que venimos haciendo todo sin apoyo y, como me gusta decir a mí, como con un Plata, acto queremos plata. Claro, como un acto de fe. Y creo que todos los productores de Argentina fuimos demostrando a nuestro tiempo y a nuestra forma que de verdad es un medio posible, que tiene un montón de valores, que es contracultural, incluso desde como lo pensamos la mayoría de nosotros, es contraalgorítmico. Y me parece que hay una posibilidad de generar la escucha de otras voces, de otra profundidad, de recuperar eso que nos pasaba con la radio, ¿no? De donde había en profundidad donde uno esperaba, donde había otros tiempos, donde no necesitabas un famoso para que algo sea válido. Entonces, creo que si el Estado se pudiese tomar esto en serio, como nos lo tomamos nosotros, y lo hicimos con tracción a sangre y mucho convencimiento, nos ayudaría a, de verdad, profesionalizar aún más esto y que mucha gente que ya no tiene lugar en los medios pueda migrar y también resignificar su trabajo y volver a encontrar placer en el hacer. Genial. ¿Javier? Creo que pediría foco en la distribución de contenidos educativos y culturales. Pero distribución, inversión económica en ese aspecto en particular. Genial. Yo voy a sumar algo, ya que estoy acá como hablando. No, pero sí me pasó, yo apliqué, digo, porque también hay herramientas que uno quizás no las conoce. Yo, por ejemplo, apliqué para el Fondo Metropolitano de las Artes y me dieron financiación para 4 episodios de un podcast que tengo y ahora me presenté a mecenazgo. Y lo que sí me pasó fue cuando lo conté a amigos o lo conté en un vivo de nada que ver, esas cosas raras, ¿cómo que existe? Digamos, como también hay cosas de la cultura que quizás más allá de que estén disponibles, a veces estamos nosotros fiacosos de que no nos presentamos o no lo mostramos. O está naturalizado en otros ámbitos también. Claro, entonces el mundo de la gente que viene del mundo del teatro o de la edición independiente o que viene de, qué sé yo, centros culturales está más aceitada. Hacer presentaciones para financiamiento no es fácil, no es que te sentás y lo haces, tenés que pensar, tenés que encajar, tenés que crear una propuesta que está a la medida de la idea. También hago el disclaimer, estuve de jurado del concurso que creo que en estos días se van a anunciar los ganadores de Buenos Aires Podcast y también eran 6 premios de 180.000 pesos para producciones basadas en obras y eso era, digamos, y yo, por ejemplo, lo que evalué, que lo evaluamos, por lo menos yo lo evalué con muchísimo cuidado, había unas ideas increíbles, ¿no? Y también pienso cuánta gente quizás no lo presentó, no sabía, porque simplemente no estamos acostumbrados a buscar por eso, ¿no? Y siempre pensamos, bueno, que me pongan una plaquita, como en Posta que me pongan pauta política, no, tipo, cómo no va cambiando, pero también es algo como nosotros podemos ir cambiando. Y por supuesto también hay, digamos, maneras de financiamiento internacional. Tiene sus vericuetos, pero también para los que a veces queremos hacer contenidos que no están destinados a ser populares, también es importante pensar que no solo la vía comercial es la manera de poder tenerlo, también puedes tener financiamiento de otras maneras. Perfecto. Voy a preguntarle a un sistema muy moderno que tengo de control del tiempo, que es que me está haciendo una... no sé esta imagen qué significa. Creo que nos quedan 20 minutos. Nos quedan... Nada, muchísimo. Mira, ya se puso nervioso Javier. No, ya, bueno, ahí nos echan tirándonos los dispositivos. Nada, les queremos agradecer. Gracias Dalma, gracias Luciano, gracias Nati, gracias Javier. Gracias de vuelta a Buenos Aires Podcast, a Seque, al Ministerio de Cultura de Ciudad de Buenos Aires, al Centro Cultural. Yo celebro el Centro Cultural, capaz no tiene que ver, pero como nos aloja y es nuestra casa, también, si no salgo acá y me hacen la traba. Esta jornada del Día Internacional del Podcast continúa. Le voy a preguntar a mi sistema automático si hay una pausa de 15 minutos, eso lo inventé yo. Efectivamente, 15 minutos
renovás el mate, un pichín, pedido ya, fíjate qué promo bancaria tenés y volvés en 15 minutos que vamos a estar hablando, si no me equivoco, va a estar Freddy Vivas hablando de innovación. Tengo su libro último, te hago muy bueno Freddy, muy bueno su libro sobre cómo piensan las máquinas. Quédense que seguimos hablando de podcast, de innovación y de nuevos medios en el Día Internacional del Podcast. Nos vemos.